Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos arrancando aquí en Canal 5, como todos los sábados, nuestra propuesta Plan A. Un espacio abierto al debate, a la información, escuchar diferentes voces. Vamos a hablar de economía, aquella que nos preocupa, que nos genera incertidumbre, con la devaluación, con la suba del dólar. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con el ánimo de la gente? En distintos sectores. Vamos a hablar del mercado inmobiliario, los alimentos, el supermercado. Denuncian movimientos constantes de precios, amenazas de intervenir en la cadena de costos. Lo ha dicho la gobernadora Vidal de Buenos Aires y vamos a tener su palabra. ¿Qué pasó por estas semanas que todo pareció acelerarse? ¿Cómo impacta en el rubro turismo, por ejemplo, donde asistimos a tours de compras en países vecinos, viajes al exterior? ¿Cómo está repercutiendo en la economía? Este tema que interesa, preocupa a la gente y vamos a tener diferentes voces para debatir. Ahora, por supuesto, para brindar un contexto de dónde pasará el debate, las preguntas, las respuestas de nuestros invitados, un informe que hemos elaborado especialmente. Cuidado con la suba de precios, advertencia e informe. Por las fluctuaciones del dólar, el salario perdió casi un 35% de poder adquisitivo en 2 años y medio. Y solo en el último año el retroceso fue de un 27%. La inflación, que estaba proyectada en un 15%, será del 25% como mínimo. Dólar, inflación y tarifas impactan en los precios que ya registran aumentos que se sienten en los bolsillos. Son los alimentos los primeros que registran subas que en algunos rubros superan el 15%. Los aumentos también llegaron a las propiedades, vehículos, y ahora viajar podría costar hasta 40% más caro. Esta semana, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sorprendió al anunciar que va a controlar los precios y también escrachar a los empresarios que aumenten productos que no están atados al dólar. ¿Cuál es la realidad de los aumentos de precios? ¿Cómo gastar menos en los productos de primera necesidad? ¿Qué dicen los comerciantes sobre esta devaluación y sus consecuencias? Ahora, en Plan A, cuidado con los precios. ¿Qué tenemos que saber antes de comprar? Muy bien, vamos al debate. Sandra Sicaré, como periodista de La Capital, la economía está dando muchas noticias últimamente. Sí, muchísimas, la verdad, muchísima actividad. Uno en realidad en estos momentos empieza a buscar fuentes de todos los lugares, porque la verdad que es muy interesante el análisis. Yo escuchaba lo que vos decías y decía el informe también, lo que decía la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y la verdad que celebro lo que dice, porque intervenir en la cadena de costos me parece que es una medida que al menos a ella la preocupa y por supuesto nos preocupa a todos los argentinos. Una medida que, bueno, también hay que decir que este gobierno cuando era oposición no o denostaba del gobierno anterior. Entonces, me parece que, bueno, que como medida es una buena medida. Nosotros sabemos que en la economía argentina hay sectores concentrados, y ella lo puso de manifiesto, que son los que de alguna manera trasladan el tema de los costos a la cadena y lo hacen sin tener en cuenta los movimientos de la economía. Por ejemplo, es indistinto a la suba del dólar o a la devaluación o cualquier otro efecto. Así que me parece que es valorable lo que ella dice. Lo que me parece que también se tiene que recordar que esto fue una crítica muy importante hacia las medidas que tomaba el gobierno anterior. Digo, bueno, también para sincerarlo, ¿no? Sí, sin dudas. Fermín Oyarzábal, como economista, pone un cimbronazo de la economía, con esta cotización del dólar, los tarifazos. Sin duda, Gustavo. El dólar te creció entre el 1 de marzo de 2016 y fines de noviembre de 2017, en alrededor de 20 meses, solamente un 8%. Y en los últimos 6 meses lo vemos crecer un 42%, con lo que fue esta devaluación de mayo del 20%. De un golpe para arriba. Y eso trae consecuencias. Evidentemente va a traer consecuencias en la actividad económica y fundamentalmente ocasionada por un fuerte incremento en precios y salarios reales a la baja, como bien comentaba el informe. Decía Macri que lo más fácil era controlar la inflación. ¿Crees que ha equivocado el camino para tal objetivo? Sí, me parece que lo que ha habido fue un diagnóstico bastante naif de la cuestión inflacionaria. Me parece que lo único que se apuntaba era una disminución del déficit y la eliminación de la emisión monetaria. Y me parece que se subestimaron muchísimos otros factores de la economía, como la cuestión externa, que me parece que ahí no ha habido gradualismo, ha habido un shock, se levantaron todos los controles cambiarios y bueno, en parte
producto de esas políticas, tenemos la devaluación que estamos hablando hoy, ¿no? Claro. Antonella Martí, como dirigente de Cambiemos, como especialista también en estos temas políticos, económicos, ¿minimizó la situación el gobierno o la herencia, como explicitan algunos? No, a ver, yo insisto, a mí me parece que hay que partir del eje central, que es la cuestión del déficit fiscal, ¿no? Sí. Y el déficit fiscal es algo que hemos tenido históricamente en la Argentina y significa prácticamente que el Estado gasta más de lo que ingresa, ¿no? Claro. Entonces hay dos cuestiones. El déficit fiscal hoy no se puede resolver con más impuestos. ¿Por qué? Porque Argentina históricamente tiene una de las presiones tributarias más elevadas del mundo, algo que nos dejó lamentablemente una herencia del kirchnerismo, del gobierno anterior y de 70 años de las mismas políticas, ¿no? Ajá. Y tampoco se puede resolver la cuestión del déficit fiscal a partir de la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque como siempre decimos, la emisión monetaria lo que genera, la primera consecuencia, es la inflación. Entonces hoy nos vemos con un problema que es el gasto público. O sea, un gasto público que también, insisto, heredamos de 12 años y después de 70 años de las mismas políticas populistas, de un Estado agigantado, de un gasto inmenso, como por ejemplo, o sea, en el año 2003 el gasto público en la Argentina era un 29%. 2015 ya había crecido a más de 45%. Y la cuestión central acá es qué significa el gasto público, ¿no? Porque parece ser que distintos sectores de la oposición, no sé, por ahí creo que interpretan que el dinero, no sé si crece de los árboles o de dónde sale, pero la realidad es que el gasto público lo paga el pueblo, lo paga la gente. Antonella, ¿la culpa es del kirchnerismo y en 2 años y medio, un poco más, no lo pudieron resolver? Pasa que no es fácil, yo insisto, resolver en 2 años y medio los problemas y todas las cuestiones que durante más de 70 años los argentinos estuvimos permitiendo que sucedan. ¿Ustedes creen ¿no? que recibieron una bomba activada? Sí, sin duda. Y hoy en día estamos, o sea, porque nada es gratis. Partiendo de la cuestión esta del gasto público, nada es gratis. Los subsidios no son gratis, el gasto público no es gratis, la energía no es gratis. Eso se produce, se transporta, hay que generar y hay que producir. Eso alguien lo tiene que producir. ¿Fermín, esta crisis se explica por la herencia? Me parece que tampoco, no tenemos que... ¿No coincidís con ese punto de vista? No, porque me parece que fundamentalmente hoy estamos acá hablando de evaluación justamente porque hay un agujero grande, no tanto el fiscal, sino el más preocupante de la economía es el externo. Entonces, el rojo externo se multiplicó. Para el lenguaje común, el de la gente, que no entiende estos términos técnicos. La economía argentina importa más de lo que exporta y las exportaciones las tenemos estancadas. Abrimos las importaciones y además abrimos nuestra puerta de dólares para que las multinacionales remitan las utilidades al extranjero, cosa que había sido bastante frenada en 2015. Podemos discutir si era sostenible o no era sostenible la remisión de utilidades al extranjero, pero lo que creció también fuerte son los intereses que paga el Estado en dólares. Esos son dólares también que se van. Bueno, el déficit externo se multiplicó de 2,5% del PBI, hoy lo tenemos en 4,7% y eso habla de la insostenibilidad de la economía argentina y este modelo. La explicación técnica, pero ¿qué pasa a vos que vas al súper, a la gente que nos ve, Juan Milito, testigo de años del tema precios? ¿Qué situación estamos atravesando con este contexto en los precios, supermercados y almacenes de Rosario? Bueno, como bien lo dijo el informe, realmente los precios están yéndose para arriba permanentemente. ¿Pero se puede medir qué ha pasado en estos últimos días, por ejemplo, semanas? El ministro Peña habla de que el dólar no influye sobre los precios. Los commodities es uno de los reflejos claros. Cuando hablamos de commodity, por ejemplo, el aceite. Aumentó un 20% en el mismo periodo que el señor decía de que se devaluó en ese mismo valor. ¿20% que en semanas? Sí, desde el 1 de mayo a la fecha aumentó un 20% el aceite. La harina, bueno, todos sabemos lo que está pasando. En los últimos 75 días ha aumentado alrededor de un 150%. ¿Está dolarizado este sector, el de harinas? Sí, sin duda que hay un reflejo permanente de eso. El café. En los próximos días van a ver en las góndolas de los negocios un aumento que va a rondar entre un 20 y un 30%. Es decir, que lo que el gobierno decía, se terminó la corrida cambiaria, muchos decían, sí, está bien, el dólar paró de subir, pero ahora se viene el efecto de esta suba. ¿Se está comprobando? Sí, sin duda, es una toma de ganancias sobre la torta distributiva del ingreso de los argentinos. Cuando hablan de la devaluación, pegan los salarios de cada uno de los que estamos acá, pegan nuestros negocios con los tarifazos, porque aparte la gente tiene menos plata para comprar. Cuando el mercado interno se achica, se recauda menos en impuestos y por eso el déficit fiscal también aumenta. Eso hay que ponerlo también en evidencia. Claro. El achicamiento del país, la recesión, la
inflación, la estanflación, como va a pasar en unos días, que eso provoca un achicamiento del mercado interno y se recauda menos IVA, menos ingresos brutos en las provincias, y esto genera también un agujero en el déficit fiscal. Antonella, ¿estamos hablando de un golpe a la credibilidad de la política económica del gobierno, lo que estamos viviendo? Sumémosle las tarifas. A ver, yo insisto, es un proceso de estabilización de la economía, lo que comentaba al principio, también un largo proceso histórico en la Argentina, pero también es importante entender los precios y entender más que nada el sistema de precios, cómo funciona el sistema de precios, ¿no? O sea, porque los precios son señales, son prácticamente información que nos dicen a los consumidores o a los productores dónde invertir, dónde comprar, qué comprar, cuándo comprar. Y terminan siendo, más que nada, el resultado de la interacción voluntaria de dos partes, ¿no? Eso en un sistema de precios libre, donde no interfiere y no interviene el gobierno. Estamos hablando, Antonella, perdón la interrupción, de gente que le alcanza cada vez menos para comprar, para ir al súper, para pagar la tarifa de la luz, que tiene que estar la factura arriba de la mesa para ver cómo lo afrontamos, el pago. Digo, como mujer, ¿te preocupa esta situación? ¿Crees que se va a estabilizar? Sí, no hay duda que va a haber una estabilización. Este es un proceso por el que, a ver, lamentablemente los argentinos teníamos que pasar porque no hay soluciones mágicas a los problemas que nos dejaron. Y si se pudiera hacer de otra forma, se haría, pero no hay forma. Y de hecho, todas las soluciones que se intentaron, ya sea desde el peronismo, desde el socialismo, de la izquierda, el resultado siempre fue el mismo, siempre fracasaron. Yo digo, o sea, para todo este tipo de políticas y de ideologías como lo son el peronismo, el socialismo, la izquierda, hay dos puntos centrales para entenderlo. Primero, el hecho de que para ellos el poder es un negocio, ¿no? Y segundo, partir de esta cuestión de que, a mí me gusta explicarlo de esta forma, ¿no? Ellos te cortan las piernas de alguna forma, te dan un par de muletas que están rotas y te dicen, ve, si no fuera por mí vos no podrías caminar. ¿Quién es, Antonella? ¿Cómo? ¿Quiénes? Bueno, el socialismo, la izquierda, el peronismo, el kirchnerismo, todo lo que hemos tenido, o sea, durante todos estos últimos 70, 80 años de la historia argentina, y hoy estamos saliendo por primera vez con medidas que no son parches, sino que vienen a ser soluciones reales. Fermín, Sandra, ¿qué responden a esta situación? Yo en realidad, bueno, primero aclarar que soy periodista y tengo la obligación de preguntar, y la primera pregunta que le quiero hacer a Antonella, sin tener la respuesta, pero me gustaría que ella también nos ayude a pensarlo, porque hay muchos economistas, incluso del propio PRO, diputados del PRO. Hace poquito entrevisté a Eduardo Conesa, un economista muy reconocido que fue diputado del PRO por Cava, que él decía que en realidad, exactamente como ella planteaba, el eje de los problemas de la Argentina tienen que ver con el déficit. Ahora, el gasto público al que vos mencionabas, Antonella, ¿es solamente una herencia o qué ocurrió en estos 2 años y medio del gobierno de Mauricio Macri con el gasto? ¿Cómo evolucionó? Porque los números no dicen eso. En estos 2 últimos años sí bajó 1,5 puntos el gasto público. Obviamente veníamos de un Estado, como planteábamos, un Estado populista, un Estado que durante más de 12 años se encargó de regalar, de dar subsidios, o sea, de una política que ha fracasado en América Latina, evidentemente, y obviamente no es fácil ir sacando eso sin golpear a distintos sectores. Por eso se está intentando sostener de la mejor forma a los sectores más vulnerables. ¿Y por qué no pensar el déficit, la solución al problema del déficit por el lado del ingreso y no por el lado del gasto? Incentivando el ingreso y no recortando el gasto. Digo, porque también hay una política que estimula la posibilidad de generar mayores ingresos, que la economía esté activa y no con un ajuste, porque nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados a las recetas de ajuste. Digo, ¿existe esa opción también como una salida para el déficit? Sí, haciendo la salvedad de que nos pondríamos de acuerdo, algo en lo que no coincido, en que el déficit es la madre de todos los problemas, pero coincidiendo con tu análisis, digo, ¿por qué no poner el énfasis en el ingreso, en reactivar la economía, donde la inversión llegue y donde el consumo se reactive y no por el lado del recorte del gasto? Bueno, en eso yo insisto que la cuestión es la reducción, que hay que seguir con la reducción del gasto público, porque eso es importante. ¿Y por qué? Porque el gasto público, como decíamos, lo paga la gente, lo paga el contribuyente argentino. No es que sale pero el ajuste también lo paga el argentino. Bueno, pero es un proceso porque venimos de muchos años de las mismas políticas, ¿no? Entonces, cuando vamos bajando el gasto público, o sea, que los argentinos van a tener más dinero para poner en sus bolsillos y para hacer lo que quieran, para invertir, para abrir negocios, para abrir un comercio, para abrir una pyme, para viajar, a partir de la reducción del gasto público, de la reducción de los impuestos,
impuestos, porque no nos olvidemos que estamos en un país donde nos asfixian los impuestos y ya prácticamente se han vuelto históricamente... Allí, ustedes hablan del tema impositivo, pero por ejemplo, desarmar este componente impositivo, como fue la primera medida que tomó Macri, que fue el tema de las retenciones a las exportaciones mineras y agropecuarias. Pero hablemos de las agropecuarias, que son las que impactan sobre lo que decía Juan, que es la cadena de alimentación. Esto generó en realidad un aumento de las materias primas que inmediatamente se fue, bueno, porque los productores decidieron exportar maíz, el maíz subió, el trigo subió y decidieron de esa manera... se revaluaron los commodities y de esa manera impactaron en la cadena. Digo, sí. ¿No se puede revisar también esa política teniendo en cuenta que son sectores ganadores? Lo dicen incluso los mismos economistas vinculados al gobierno. Estamos escuchando dos versiones, esto, ¿no? dos contextos, información técnica, y yo quiero dar voces y escuchar también a los otros protagonistas. Están muy claras las posiciones. ¿Cómo impacta en los segmentos, por ejemplo, inmobiliario, tan importante como alquilar, como buscar la vivienda, el crédito tan ansiado? Diego Aguiló, como presidente de CEIR, la Corporación de Empresas Inmobiliarias. ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario de Rosario? Ya Juan habló de los precios en el súper. ¿Y en el sector? Gustavo, tenemos que entender que el mercado inmobiliario Sí. es un mercado de inversión, Claro. a mediano y largo plazo. Que a diferencia con los otros mercados de inversión, que este tipo de cimbronazos, idas y vueltas a las cuales ya tenemos que estar acostumbrados, le pegan directamente, le impactan directamente. El mercado inmobiliario funciona Sí. con mayor cantidad de tiempo. Si no está asesorado por un profesional habilitado que sabe hacer las cosas, no corre riesgo el inversor inmobiliario. Claro. Nosotros no estamos registrando por este hecho en particular subas en valores, tanto de compraventa como de locaciones. Ajá, no se han movido los precios. Lo que sí estamos ocupándonos Sí. es de reactivar operaciones inmobiliarias de aquel cliente comprador Claro. que había sacado un crédito y ahora, por la devaluación del peso, el monto que le van a estar entregando no está llegando a formalizar la operación. Claro. Estamos haciendo un trabajo de reestructurar esas operaciones justamente para que se puedan Y cerrar. este es un efecto de la suba del dólar, de una inflación por encima del 10%, pero punteando, por ejemplo, con el tema alquileres, los propietarios están demandando un mayor alquiler, están tratando de cobrar más en la renovación de los alquileres. ¿Qué está pasando en estos días, Diego? Sabemos que por el Código Civil y Comercial de la Nación el plazo mínimo a alocar vivienda es de 24 meses. Por Claro. lo que los contratos que ya están vigentes y les queda tiempo de locación no se les puede tocar. Obvio. Los inmuebles que tenemos en la calle, que el propietario por supuesto se asusta, porque Sí. el propietario por ahí entiende de que el inmueble le tiene que garantizar que él pueda mantenerse durante todo el mes. Eso significa aumentar. Eso significa que él entiende cosa distinta, que él necesita el dinero para vivir y eso es lo que vale el inmueble. El inmueble vale lo que el mercado pide. Claro. Al momento de que tenemos un propietario que nos dice, che, aumentó el dólar, ahora aumentamos, ya no pidamos tanto, pidamos más. Como nosotros si le fuera decimos, algo automático. Claro, nosotros le decimos, escúchame, esto es como tratar de hacer de que un bebé que está con tos, vos para que termine con la tos le tapás la boca. Claro, Va a terminar de toser, pero lo va a hacer pelota. claro. Lo tenemos ofrecido en la calle a este valor y no lo podés alquilar. Claro. ¿Querés que encima lo aumentemos? Sí. No funciona o sea, así. el movimiento de precios, los aumentos automáticos no es buena medida, ni se está dando en la realidad. Eso es lo que también los agentes inmobiliarios están... Yo estoy acá representando empresas Claro, serias. claro. Sabemos que el mercado inmobiliario tiene todavía un montón de delincuentes que ejercen sin habilitación. Lo que hacen ellos, yo no los estoy representando. Ya volveremos con los créditos UBA, de los que los tomaron, los que tienen temor de qué pasará con las cuotas, con el tiempo del crédito y con los que están haciendo las gestiones, con este cimbronazo del dólar. También hablamos con Claudio Manivesa, que es del sector turístico. ¿Qué está pasando, Claudio, con los viajes, el turismo al exterior, por ejemplo? Bueno, esta situación no es la primera vez que la vivimos No, seguro. nosotros. Puedo enumerar cuando vino el impuesto del 35%, como algunos otros que han pasado anteriormente. La realidad es que cuando se toca el bolsillo del público, de la gente común, Se genera temor. se genera temor. Las primeras cosas que empiezan a caer son aquellas cosas que no son primera necesidad. Ajá. El turismo a simple vista no es primera necesidad. Hay que separarlo en dos formas, el exportativo y el pasajero Claro. que viene a visitar la ciudad o que Sí. viene a visitar la región o Argentina. Y en el pasajero que viene, que conoce la ciudad, hay un montón de satélites, de puestos satélites que brindan trabajo
a través del turismo. Seguro. Taxistas, comerciantes. Si de alguna forma el pasajero no viene porque está resentido, porque el dólar se dispara o porque algunos empresarios especulan a elevar los precios por las dudas, por el dólar o por lo que sea, evidentemente se ve afectado. Se frena más. La realidad indica que ante un cimbronazo como el que pasó, Sí. durante un tiempo, 15 días, 20 días, un mes, Hay como un paréntesis. hay un como- paréntesis. Después la gente es como que empieza a tomar confianza Claudio, de a poco. ¿y cómo impactó en los precios? Por ejemplo, los viajes al exterior en estos días. ¿Ha habido aumento de precios, pasajes aéreos? No. Los precios al exterior son en dólares. Por consiguiente, el dólar es lo que estaba antes, Claro, el un dólar aumento del se 25% en pesos. Claro, claro. Por ahora no. ¿Hay menos demanda? Totalmente. Sí. Sí, hay menos demanda. ¿Y los tours de compras que se han caracterizado en los últimos años? ¿Qué información tenés? ¿A Chile, Paraguay? Obviamente que también han Frenado. bajado. Sí, por supuesto. Claro que sí. Todo lo que sea incrementarle el precio, Sí. porque el pasajero viene y paga en dólares o paga en pesos. Claro. Evidentemente también la gente especula mucho en un principio. Obviamente. Al no saber Trata hasta de qué punto va a llegar, cuál va a ser el tope máximo que va a tener el dólar, especula. Entonces, un poco la especulación, un poco se frena también por el miedo que tiene el pasajero ya de por sí, o el potencial pasajero, y después es como que de a poco empieza a reanimarse de Bueno, nuevo. los sectores lo están sufriendo, como observarán la gente, entonces trata de parar esta caída en el poder adquisitivo, esperando la estabilidad. Las explicaciones están aquí, la gente tiene su opinión, lo seguimos debatiendo, el impacto, los precios, la economía, estamos debatiéndolo aquí en Plan A. Pausa muy breve y ya retornamos con más debate. Y los argentinos queremos tranquilidad y estas situaciones, la suba del dólar, los precios, nos generan incertidumbre. Por eso requerimos, necesitamos, ¿no? Para nuestro humor, nuestra tranquilidad, recuperar esa estabilidad. Es lo que pretendemos. Estamos analizando cada sector, cómo ha sufrido el impacto de esta crisis cambiaria. Atención, antes de seguir con el tema de hoy, URG Urgencias te anuncia que ha creado un código QR que ayuda a optimizar tu atención durante una emergencia o urgencia, accediendo a tu información más relevante en cuestión de segundos. Coloca tu código QR en el casco de tu bici o moto, en tu celular o cualquier lugar visible. Tus datos pueden salvarte la vida. URG Urgencias, una empresa OSDE. Juan, ¿cómo cambió el hábito de la gente? ¿Qué dejó de comprar? ¿A qué acude? ¿Cómo hace valer más del dinero? Bueno, sí, dejó de comprar, por ejemplo, quesos, fiambres, lácteos, que son valores más caros. Restringió. Claro, restringió en lácteos, sobre todo lo superfluo. Es una falta de respeto decir que un yogur es superfluo, pero yogures y esas cosas. Y sobre todo en invierno van más a la polenta, al arroz, a los fideos que han aumentado, pero su valor absoluto todavía es más bajo que lo anterior. Las gaseosas, los vinos han dejado de comprar. Y todo aquello que no sea indispensable, ¿no? Sí, y me diste por aquí un billetito, pero ¿no puedo ir a tu almacén a comprar con esto? No, ¿Qué dice? no tengo cambio. 5.000 y aparece la figura de Aranguren. Sí. ¿Qué es esto, Juan? Bueno, eso es un poco que lo que hicimos el martes pasado en la marcha contra los tarifazos, con los ruidazos que venimos haciendo. Bueno, ¿Pueden afrontar el pago de las facturas de luz? No, hay muchos comerciantes. O sea, antes quitaba rentabilidad. Sí. Hoy hay muchos comerciantes, como decís vos, no lo pueden pagar. No, los ¿Y qué hacen? hacen? ¿Magia? ¿Cómo o resuelven sea, la están situación? cerrando los negocios. Es así, vemos las panaderías que cerraron, los negocios que cerraron. Esto es, en este país hay ganadores y perdedores. ¿Son conscientes, Antonella, de esta situación que se genera en el comercio minorista? Digo, para hablar las cosas y llamarlas por su nombre, ¿no? A ver, yo sí sé que es difícil, o sea, todos lo estamos sintiendo. La cuestión es que la solución a esto
Sí. no es el control de precios. Ajá. O sea, porque uno no puede controlar la economía es acción humana, son incentivos, uno no puede controlar la economía. Pero lo admitió de alguna manera María Eugenia Vidal, diciendo que vamos a escrachar a los que aumenten precios de alimentos que no haya componente dólar. Bueno, para mí los empresarios no tienen una figura... A ver, ser empresario no está mal. Sí, ser empresario, obvio. ser pyme, tener un comercio no está mal, porque eso es lo que genera empleo en un país. Insistía con la cuestión esta del control de precios, porque, a ver, tenemos dos alternativas. O tenemos un sistema de precios libres, Sí. donde algunos van a aumentar los precios, otros los van a bajar, y los ciudadanos van a decidir, a ver, si a mí me sale más barato ir a este lugar y comprar lo que me quiero comprar por un precio mejor, no le voy a comprar al que lo vende más Estás caro. pidiendo que nos adaptemos este tiempo hasta que la situación se calme. Y es así, porque Saber- estamos saliendo de una burbuja donde nos hicieron creer durante décadas esto, ¿no? Que la economía se podía controlar con cepo cambiario, con control de precios, nos hicieron creer, o sea, vivir prácticamente en una burbuja. Y no nos olvidemos que durante los últimos 4 años del gobierno anterior, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el empleo privado no creció. Juan, no hay que controlar los precios entonces. Es lo que Antonella dice y con argumento. Tiene contradicción con la gobernadora Vidal, que yo le diría que se apure si va a controlar los precios, porque ya están aumentando todo. Ajá. Evidentemente que... Pero ¿cuál es la solución? Si no es el control, es dejarlo fluctuar hasta que... No, bueno, yo ideológicamente creo que los precios hay que controlarlos, ¿no? Eso es una definición. Pero aparte, acá hay un ingrediente Sí. que supera la economía clásica. Acá hay una cuestión ¿Cuál que es son el ingrediente? los tarifazos, la devaluación. O sea, la aplicación de los valores en la industria, sobre todo en la pyme, de lo que era en la pirámide de Pero el argumento es que nos costo. quedábamos sin energía, que se regaló por tantos años y ahora Yo no se puede seguir así, No voy a vamos entrar en chocar. esa discusión porque de los 12 años, yo lo que sí creo que hablar de 70 años para atrás me remite al 48, donde la industria era importante, donde no se le debía un peso al Fondo Monetario Seguro. Internacional. Fermín, ¿hay que pagar Entonces, el costo de esa falta de política energética? ¿El tarifazo tiene un argumento? A ver, no creció la producción ni la exploración de combustibles, y yo agregaría un condimento más. Se dolarizaron las tarifas, porque Antonella decía en el primer bloque, nada es gratis, hay que pagarlo o uno puede ir a elegir los precios. Ahora, el tema es que uno no puede ir a elegir muchos precios porque las petroleras son un puñado. Pero Fermín, lo que dice Antonella es que la culpa realmente de lo que estamos pasando y el sufrimiento es de los últimos años del kirchnerismo. Así es, y ese diagnóstico, ¿a qué llevó? A dolarizar tarifas, subir los precios, diciendo, bueno, ahora tienen un incentivo las empresas, los empresarios petroleros, a invertir, explorar. Decís que es un No ha argumento pasado. utilizado por el gobierno para favorecer a empresarios y a sectores empresarios. Puntualmente puede ser en algún caso. Ahora, lo entiendo en esa lógica liberal, de decir, uno tiene que tener un incentivo fuerte de precios para invertir. Bueno, el problema es que si uno no controla después también ese proceso inversor, tiene un precio muy alto como ahora y la inversión la misma que teníamos en el 2015, que Sí. nada indique que nos va a ayudar a cerrar ese déficit energético en un contexto donde el petróleo también encima está aumentando. Bueno, están Ahora, las exposiciones. Sí, Sandra. Yo también quería intervenir en esto porque más allá de las grandes inversiones en sectores energéticos, de infraestructura, que, bueno, guardo que los 5.000. sí, guárdalo. Y me parece que también tenemos que pensar en la inversión de los empresarios. Yo coincido con Antonella, no es pecado ser empresario, al contrario, son los que generan y mueven la economía y generan empleo. Y en Argentina es muy difícil, una actividad riesgosa. Pero también me pregunto esto, con una herramienta de política monetaria para controlar la inflación, vamos a ponerlo en criollo, Sí. si subo las tasas de interés a un 40% para controlar la inflación, como dice el presidente del Banco Central habitualmente, es muy poco probable que un empresario pueda invertir en la Argentina. Y yendo a la gente, al consumo, la tarjeta de crédito, medio de pago tan utilizado, ¿qué pasa con esta tasa del 40%? ¿Qué pasa cuando uno paga el mínimo de la tarjeta? No, bueno, se elevan ostensiblemente los costos. Es porque en adquirir realidad- una deuda impagable. Y es una prácticamente. deuda flotante que te va quedando, pero cuyo interés se va creciendo. O sea, es una consecuencia de la tasa de interés. De la del tasa de 40%. política, claro, de referencia, ¿no? Claro. La tasa de política monetaria de referencia. Ahora, por eso digo, Sí, sí. es muy interesante pensar y Claro. de hecho la inversión es la que mueve también la economía, pero Sí. evidentemente no se ha podido o no se ha querido, no sé, eso es una decisión de política, pero tomar otra decisión como para controlar la inflación y lo que se hace es incentivar esto, ¿no? Este nivel de inversión. Por eso yo te decía, cuando queremos atacar
bajar el déficit apuntando solamente a reducir el gasto y no pensando en el ingreso, con la devaluación no se consume y con este nivel de tasas no se invierte. Es un callejón, sin salida casi. Diego, hablemos de créditos, de los famosos créditos hipotecarios, UVA, que mucha gente, se habló de un boom hipotecario. ¿Qué está pasando con esta situación? Gustavo, los que tomaron el crédito, sí, por ejemplo, sí. El temor de que aumenten las cuotas. ¿Esto está pasando? Mira, el mercado inmobiliario es una inversión. La inversión conlleva un temor, conlleva una duda. Sí. El que tomó el crédito ahora está... a 30 años, por ejemplo. A 30 años, sí, ahora tiene un monto de dinero que no le alcanza para cerrar en pesos la operación. ¿Por qué? Porque el peso vale menos, entonces aumenta. Hablas del que todavía no adquirió el inmueble. El que todavía no adquirió el inmueble, claro. Ese es el que en todo caso está menos feliz, porque está preocupado, ya dejó una reserva y no sabe ahora cómo terminar la operación. Porque tiene que reunir más dinero para acceder. Ya el ministro Frigerio ayer presentó ante el directorio del Procrear que se amplíe en un 10% el monto que se estaba dando, de subir los subsidios de 200 a 400 mil pesos. Claro. Es un aliciente. Pero tengamos en cuenta también lo siguiente. Sí. Nosotros venimos con un crédito hipotecario recién hace 2 años. Sí. Hasta hace 2 años, nada. Si uno mide en un edificio, el crédito hipotecario estaba en el 5º subsuelo. Claro. No veía la luz. No. Ahora estamos en la planta baja. No estamos en el 5º piso, estamos en el 1er subsuelo. Sí. Son sistemas muy perfectibles en base a más años a vender el dinero, porque el banco no presta, vende y a cambio quiere recibir dinero más la tasa de interés. Obvio. No hay que presta, vende. El banco no se quiere quedar con tu casa, le molesta. Más años, disminuir, aunque sea en 1 o 2 puntos, la tasa de interés. Sí. Prestar mayor cantidad de dinero. El que va a pedir un crédito hipotecario pues no tiene. Claro. No podemos seguir pensando en el crédito hipotecario que únicamente lo puede tomar el que le sobran los dólares en el bolsillo. Ahí se hace necesario un rol más activo del Estado. La banca privada... La banca privada es la atrás. banca privada es la banca privada y siempre lo ha sido. Claro. Ahora, ¿el precio en dólares de un inmueble con este movimiento, Diego, se ha modificado? No. ¿Ha bajado en pesos? ¿Ha mercado, bajado en dólares? No, el mercado inmobiliario se maneja en dólares. Siempre se manejó. Las veces que han querido distorsionar eso, les explotó en las manos. Ajá. Entonces, el inmueble que ¿Por qué? está ¿Porque ofrecido... una costumbre, es algo cultural? No, porque es un bien durable. Entonces lo tenés que medir en una moneda de cambio durable. Y el peso argentino está alicaído, no tiene validez alguna a nivel mundial, está perdiendo validez a nivel nacional. Sí. Entonces no lo puedes medir en peso. En peso todo te va a aumentar. Y escúchame, Diego, ¿y en estos días qué pasa con el precio en dólares de las propiedades? ¿Se modificó? No, porque en la que estaba en $60.000 hace 15 días, hoy está en $60.000 también. Claro. ¿Qué quiere decir? Vos querés esa propiedad, tenés $60.000, la comprás. No lo tenés que salir a comprar al dinero para poder tener ese inmueble. Entonces se encareció en pesos. El que Y en afronta pesos sí, pero una compra en no es pesos. que el inmueble se encareció. El el peso precio vale sí. menos. Como los entonces, pasajes que hablaba no recién Claudio. En dólares sigue siendo igual. Claro. Pero es que el Claudio, peso devolvió. ya volvemos, porque falta el tema inmobiliario. ¿Qué destinos que vos decías antes se vendía a raudales y hoy se nota el frenazo al exterior? Sí, seguramente por la influencia que ha tenido todas las compañías aéreas que llegaron desde el aeropuerto de Rosario, seguramente era el Caribe, Estados Unidos, Brasil. Todos, los cercanos y los lejanos. Totalmente. Esto impacta en la actividad también del aeropuerto, ¿no? Sí, y yo creo que a corto o largo plazo va a impactar de alguna forma, seguramente. Porque si el pasajero no consume, si el pasajero no viaja, en algún momento se ven todos afectados. ¿Y qué hace un empresario turístico en esta situación? ¿A qué apela la creatividad? Digo, ¿cómo se maneja en estos tiempos? Bueno, haremos seguramente lo que ya hicimos en otras oportunidades. Agarraremos maleta, agarraremos folletos, agarraremos información, iremos a vender el turismo de Argentina a otros países. Claro. El tema es que volvemos a lo mismo. Por ahí esto se transforma muchas veces en el negocio de algunos pocos. Claro. ¿Por qué? Porque los precios se elevan, el precio se dispara. ¿Los precios en cuotas y a través de online, como se propone, ha sufrido modificación también? No, acá ¿Ha habido cambios? No. La realidad es que, mirá, te voy a hacer un comentario. Prácticamente el 80% de las personas que contratan, contratan con tarjetas de crédito. Claro. Entonces, es un poco lo que hablábamos antes. La tarjeta, ahí va la ¿viste? recomendación. Claro. Ojo con los Es los un poco pagos. eso, claro. La tarjeta termina siendo una cuestión que te va comiendo porque el pasajero a lo mejor no llega a pagar el total del importe. Sí. Un poco lo que hablábamos antes también. Entonces, en el contexto no los afecta esta situación porque los créditos están, las cuotas... Por ahora, a simple vista,
pensamos que no nos va a afectar. Bien. Decimos, esto ya lo vivimos, hay que pararse un poco, parar la pelota, ver a dónde apuntamos, ver si nos reestructuramos, empezar a bailar con otra orquesta, Sí. trayendo pasajeros del exterior o sacando a relucir algunos destinos que ya estaban olvidados. Sí. Juan, ¿la inflación del año estará por encima del 15-20%? Mucho más. Sí. ¿Mucho más? Sí. Sí, ya estamos hablando de un 10, un 12%. En alimentos, don Rosario, en los primeros 4 meses ha estado en alrededor de un 12%. Sí. Este mes va a ser bastante más alta por lo que te venía diciendo. O sea, hay listas de precios que el lunes ya están en la calle, con estos valores del café, como te decía, y de las empresas líderes, que vos sabés que siempre que hablamos de alrededor de 15 empresas en Argentina, que son los formadores de precios. Claro. Y bueno, esto no están dispuestos a perder porque tienen que remitir en dólares a sus casas en origen y se van a llevar el dinero de los argentinos. ¿Es notoria la caída de ventas, Juan? Sí. Acá, como decían, los precios tampoco aumentaron en dólares. Lo que bajaron son los salarios. Es así. Y a partir de eso, realmente se nota. La semana de los que hubo esa transición con la corrida cambiaria más las LEVAC, esa semana la gente se percibió el temor. Claro. Más la llegada del Fondo Monetario, todo eso que a gente de determinada edad nos hace ruido, realmente pegó. Y en los barrios no es una cuestión subjetiva, es una cuestión objetiva. No le alcanza para pagar la luz, el gas y evidentemente que no le alcanza para comer. Un cuadro de situación que pinta Juan Milito, ¿eh? Bueno, Fermín, en 20 segundos se nos está terminando el programa. ¿Cómo ves de aquí para adelante? La economía, la Argentina, Me preocupa la gente. me preocupa mucho cómo va a ser la generación de empleo, porque en el 2017 vos tuviste la recuperación de lo que había sido la última devaluación de 2016 y tardaste un año en recuperarla. Bueno, en el 2018 yo creo que se va a volver a destruir empleo y vamos a volver a un contexto tirando a una recesión. Ya febrero y marzo cayeron contra respecto a su mes anterior. Bueno, estamos empezando el proceso descendente y eso me preocupa mucho. Creo que el gobierno tiene que actuar para evitar que eso pase. Perfecto, gracias Fermín. 20 segundos, Juan. El miércoles se vota en la Cámara de Senadores la ley antitarifazos. Ajá. Esperemos que salga. Claro. Esperemos la sensibilidad de los Pero senadores. se viene el veto si sale. Y esperemos la sensibilidad del presidente, ¿no? Porque lo que está pasando acá es que la gente no puede pagar sus tarifas. Allí está el pedido entonces de Juan. Diego Aguiló, como presidente de SEIR, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que el que quiere comprar o vender, qué le sugiere? ¿Qué aconseja en estos tiempos de turbulencias el que quiere comprar o vender una propiedad? Yo te digo, el mercado inmobiliario hay que pensarlo en mediano y en largo plazo. No lo podemos medir en un mes o en una semana. Me surge esto de que es una inversión segura el ladrillo. El que invierte en ladrillos no se equivoca. Más en un país como el nuestro. Vos al bien lo tenés ahí. Claro. Está ahí, lo tocás, lo ves, lo alquilás, no lo alquilás, lo comercializás, no lo comercializás. Nunca va a perder. Nunca va a perder, salvo que el inversor trabaje con un profesional que no está habilitado, que no tiene matrícula de corredor inmobiliario para hacer este tipo de operaciones. Ahí va a perder, pero porque él está buscando perder. Diego Aguiló, muchísimas gracias. Antonella Martí, bueno, ¿qué le decís a la gente representando el pensamiento del gobierno? No, a ver, yo quiero dejar un simple mensaje y por ahí, volviendo a lo que nos comentaba el compañero Juan, sobre esta cuestión del control de precios, ¿no? Viendo las alternativas que hay. Sobre el control de precios, yo creo que hay que pensar en los hechos y dónde se aplicó, ¿no? Porque es una práctica antigua, muy histórica. O sea, si lo vemos, uno de los primeros en aplicarlo fue Diocleciano, un emperador romano, y después, obviamente, la Unión Soviética se aplicó el control de precios. Y llegamos al siglo XXI. Alemania Oriental lo mismo, y los alemanes tenían que intentar cruzar un muro para conseguir productos. Todos fracasaron, nos decís, con ejemplos históricos. El control de precios hoy se aplica en Venezuela y en Cuba, no funciona, pero evidentemente. Nadie menciona el tema de control de precios. Genera Aparte, escasez. el gobierno no lo va a utilizar seguramente. Claro, salvo la gobernadora de Buenos Aires que dice, atenti con los que aumentan especulativamente.
Gracias, Antonella. Gracias a ustedes. Perfecto. Sandra Sicaré. Bueno, solamente decirte a ver, esto, con los hablamos datos, muy con la poco. agenda y los números, ¿qué le decís en el solamente cierre? hablábamos del poder adquisitivo. Yo creo que me preocupa. Los argentinos vivimos aquí en la Argentina, más allá de que los mercados estén dolarizados, de que el dólar suba y no, lo que nos preocupa es qué nos pasa a nosotros, si podemos llegar a fin de mes, si vivimos acá. De eso se trata también la economía Sí. la tenemos que bajar a nuestra realidad. Y me parece que ese desfase que hay entre el nivel de las paritarias, que fueron muy mezquinas este año, y el nivel de la aceleración de los precios, ahí me parece que va a haber un poco lo que él decía, Claro. y que tiene que ver con el tema del empleo y que tiene que ver con el tema del poder adquisitivo. Evidentemente van a tener que salir con la valijita a vender viajes al exterior, o Juan va a tener que tener alguna ingeniería, porque en realidad el poder adquisitivo es lo que está erosionado. Una vez más nos llaman argentinos a pasar el temporal. Bueno, señoras y señores, hemos debatido de economía, ahora vamos a hablar de cultura porque comenzó la Feria del Libro, que por muchos años en Rosario estuvo ausente. Así que es una magnífica noticia cultural para la ciudad y a ello nos vamos a abocar después de hablar de números y de la economía. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Corte, ya volvemos, pero antes, ¿me sigue, director? ¿Me sigue? Vamos a este lugar porque estamos en el fin de semana. Hemos celebrado la fecha patria y hay reuniones familiares y hay una buena sugerencia. Llegar a Tucumán y Constitución porque Mar Azul es la pescadería por excelencia de Rosario. Llegaste a buen puerto. Marisquería, pescadería y roticería Mar Azul. Ahora con más espacio, renovado para elegir los más exquisitos platos de mar y río. Envíos 438-1400. Pescadería Mar Azul. Tucumán, esquina Constitución, Rosario. Pausa y nos abocamos, sí, a la Feria del Libro aquí en Rosario. Ya volvemos.